Olá a todos, a todas e a todos. É muita alegria que nós estamos aqui hoje para um bate-papo com a professora Virgínia Zavala Cisneros, a professora da PUC de Peru, Lima, e ela veio aqui para o CELAC, veio fazer uma palestra para o pessoal do PPGEL, e a gente aproveitou essa vinda para estar começando a conversar um pouquinho com ela sobre as suas pesquisas. A professora Virgínia tem uma pesquisa bastante densa na área da sociolinguística, atuando principalmente na questão da decolonialidade, com as línguas indígenas e com as línguas que foram minorizadas, né, professora? Então é com muita alegria que a gente está aqui. Também estamos aqui com a nossa mestranda do programa, Deise Ueda, que veio aqui dar uma ajuda, e a gente vai conversar mesmo, tá? E aí, por isso eu já pergunto para você, professora Virgínia, na sua obra, você mostra como a linguagem está profundamente ligada a essas relações de poder, raça e desigualdade. Como uma pesquisa em sociolinguística crítica pode transformar realidades sociais concretas, especialmente em contextos marcados por racismo e colonialidade, como o Peru e os outros países da América Latina. Como que você vê essa relação entre a linguagem, esse racismo, essa decolonialidade? Boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite. Estou muito contente de estar aqui. Vou falar em espanhol. Bueno, yo creo que la sociolingüística crítica, ¿no? es muy importante porque formula que el lenguaje está atravesado por el poder, ¿no? Entonces el lenguaje se encarga de simbolizar la realidad. En esa simbolización siempre está lo ideológico mediando, ¿no? Entonces el lenguaje no refleja la realidad, sino la simboliza. Y esa simbolización está atravesada por la ideología y por el poder, ¿no? Y el lenguaje es parte, digamos, es responsable en parte de la producción de la vida social, ¿no? Los científicos sociales no consideran que el lenguaje es tan importante, pero es muy importante porque es responsable de la producción de representaciones, de identidades, de relaciones sociales. La forma en que nos relacionamos en sociedad está mediada en parte por el lenguaje, ¿no? E incluso los recursos lingüísticos que usamos, la manera en que hablamos, ¿no? O las lenguas que hablamos, también tienen significados sociales, ¿no? Que están valorados en algunos casos o están deslegitimados, son discriminados. Entonces, el lenguaje no es un sistema neutro, ¿no? No es una estructura, digamos, cerrada, que no tiene nada que ver con la vida social, sino que está totalmente asociada, ¿no? A la producción de la vida social. Entonces, es sumamente importante la sociolingüística crítica, un poco la lingüística aplicada. En Brasil también es eso. Yo creo que la lingüística aplicada en Brasil es la sociolingüística crítica del norte o de algunos lugares donde usamos ese término, pero me parece que la lingüística aplicada es la lingüística crítica, sociocultural, etnográfica, con aproximación interpretativa, discursiva, ¿no? Sim, sim. E que tem essa percepção da linguagem que ela não é neutra, ela não é como ela é sempre, ela também se cambia, né? Sim. Ela também se modifica de acordo com essas relações sociais. Deise, quer conversar? Boa tarde. Em seus estudos, a senhora articula de forma consistente a academia e os movimentos sociais indígenas e linguísticos. Que caminhos a senhora enxerga para que a universidade se engaje de forma ética e afetiva com esses atores sociais? Sí, es esa tensión, ¿no? Que hay entre la vida académica y nuestro rol como profesores universitarios y nuestras investigaciones, ¿no? Las poblaciones minorizadas, ¿no? Y por otro lado está también el lugar de los discursos oficiales, ¿no? Sobre las lenguas indígenas, las poblaciones indígenas, ¿no? Esos discursos oficiales parece que apoyaran, ¿no? A las poblaciones indígenas, pero son discursos oficiales muy despolitizados en estos tiempos, ¿no? Como que celebran, ¿no? la población indígena, las lenguas indígenas, lo celebran, pero no hay transformaciones sustanciales, ¿no? Transformaciones sociales, económicas, ¿no? Entonces yo creo que un reto de la academia, ¿no?
es tomar distancia de esos discursos oficiales, ¿no? Yo siento que muchas veces, como académicos, como estudiosos del lenguaje, nos hemos alineado o hemos reproducido esos discursos oficiales de nuestros estados, ¿no? A favor de las poblaciones indígenas, ¿no? Desde una perspectiva muy, muy celebratoria, pero muy despolitizada también, ¿no? Sin perspectiva crítica a veces, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tomar un poco distancia y tratar de ver esos discursos oficiales con perspectiva crítica, ver cuáles son los intereses que están detrás en un momento de neoliberalismo, ¿no? En un momento de emprendedurismo, ¿no? Y creo que uno de los retos para poder hacer ese puente, porque un poco la pregunta era eso, ¿no? Ese puente, ese rol, esa responsabilidad que tenemos como académicos, ¿no? Es un poco tratar de entender émicamente, ¿no es cierto?, a esas poblaciones minorizadas, trabajar colaborativamente, ¿no? Pero también otro punto importante, no solamente es tomar distancia de esos discursos oficiales, celebratorios, sino también tomar distancia de nuestra propia disciplina, porque la lingüística ha sido originalmente una disciplina colonial, ¿no? Y esa perspectiva hasta ahora está, ¿no? En algunas perspectivas, en algunas tendencias, ¿no? Entonces creo que tenemos que tomar distancia de nuestra propia disciplina, de las categorías que usamos, ¿no? Que a veces están atravesadas por ideologías que también tenemos que cuestionar, ¿no? Sí. Porque como académicos no estamos no estamos libres de ideologías sobre el lenguaje, ¿no? Entonces a mí me ha pasado, por ejemplo, que he entrado al trabajo de campo con categorías muy fijas, como por ejemplo lengua 1, lengua 2, y después me doy cuenta que no funciona tanto, que es más bien un continuum, ¿no? Que todo es más complejo, que la realidad, la realidad se enfrenta a esas categorías y las deconstruye, las destruye, ¿no? Entonces, tomar distancia de nuestra propia disciplina y que la realidad nos dé cuenta de cómo tenemos que reinventarnos también, ¿no? Reinventarnos para acercarnos con mucho más empatía, ¿no? Y con más ojo etnográfico, ¿no? Para no imponer una serie de lentes teóricos que a veces no funcionan tan bien, ¿no? No ayudan, ¿no? A avanzar, ¿no? Porque nuestro olhar también no es neutro. También tenemos preconcepciones, también tenemos preconcepciones sobre la población indígena, sobre un montón de cosas, ¿no? Porque tenemos lugares de enunciación, estamos ubicados en una estructura social y vemos de cierta manera, ¿no? No vemos nunca de manera totalmente neutral, ¿no? Entonces, sim, e esse discurso que muitas vezes é muito belo, para a prática ele não se encontra, ele não tem uma realidade prática, ele não consegue trazer mudanças de fato, né, professora? Ele fica no nível discursivo, muito bonito, mas muito proforme para corresponder a uma demanda que ela não se legitima com a prática, né? Então se torna um discurso vazio. Sí. También. Y por ejemplo, yo he trabajado mucho con activistas indígenas que están en las redes sociales y que cantan hip hop y rap en quechua, ¿no? Y están moviendo el tema de las lenguas originarias con mucho más fuerza que el Estado, ¿no? Que el discurso oficial. Entonces están avanzando mucho más que un discurso estatal que está como en una inercia, que no avanza, ¿no? Y es interesante porque a veces también como lingüistas, o como estudiosos del lenguaje mejor, como estudiosos del lenguaje, tenemos esas ideas también, ideologías del lenguaje, de que una persona indígena tiene que tener una identidad, tiene que vivir en un territorio, tiene que tener una práctica cultural, y no es así, ¿no? Estos activistas son urbanos, ¿no es cierto? Están metidos con la música también urbana, se visten de múltiples maneras, entonces no, eso también como que desafía, reta nuestras miradas, nuestras preconcepciones. Creo que tenemos que salir un poco de todo eso y tratar de entrar y mirar desde dentro, entender con empatía, para poder construir en conjunto, ¿no? En conjunto, me parece que mucho he aprendido yo de mis trabajos de campo con las personas con las que he trabajado, ¿no? Y hay una cuestión recíproca también de aprendizaje, ¿no? E nesse momento a gente pensa na formação desse docente, como é importante que essa formação também desconstrua esse discurso oficial e reveja esses outros locos de enunciação.
né, professora? Porque a nossa formação também foi uma formação muito calcada nos estudiosos norte-americanos, nos estudiosos europeus, que também não são neutros, que também têm um lugar de fala, e esse lugar de fala nos formou enquanto docentes. Sí, sí. En el Perú, por ejemplo, la educación intercultural bilingüe, ¿no? Eso se parece un poco a Brasil. Hay escuelas rurales que tienen un programa de educación intercultural bilingüe, así se llama, ¿no? Con lenguas indígenas y castellano, ¿no? Pero la formación docente en educación intercultural bilingüe no funciona muy bien, ¿no? Entonces, hay una educación, digamos, una formación en lenguaje con una visión del lenguaje muy gramaticalizante, digamos, como si fuera un dispositivo autónomo, estructural, disociado de las prácticas sociales, ¿no? También hay a veces una mirada muy romantizante, ¿no? Muy exotizante de las poblaciones indígenas y de sus lenguas. Entonces se piensa que las lenguas tienen una cosmovisión intrínseca a las lenguas necesariamente, y esa es una perspectiva muy alejada de las prácticas sociales, ¿no? Porque las identidades, la cultura va produciéndose en la práctica, ¿no? En el hacer del día a día, ¿no? Entonces, yo creo que la perspectiva del lenguaje, del bilingüismo también como práctica social es fundamental de ser insertado en la formación docente, y a veces se intenta, pero quedan rezagos, porque nunca el cambio es tan rápido, ¿no? De un paradigma a otro. Sí. Entonces quedan rezagos, quedan cuestiones de perspectivas anteriores, y a veces se producen confusiones, ¿no? También en la formación docente, ¿no? Sí. E aí, pensando nisso, a gente pensa na situação aqui do Brasil, fazer um paralelo, uma comparação. No Brasil, a pós-graduação enfrenta o desafio de aproximar sua produção científica da escola básica, né? E aí articular essa sociedade com a produção científica geral. Quais estratégias a professora considera fundamentais para que a pós-graduação deixe de ser um espaço fechado, como esse que a gente vê, e se torne um agente ativo nessa transformação social, se articule mais com esses influencers, se articule mais com essa prática social? Como que a universidade poderia se articular más con esa práctica social? Bueno, yo creo que ustedes tienen ejemplos más claros, más avances, ¿no? Con relación a esa articulación entre los estudios de posgraduación y las escuelas, los colegios de enseñanza media, por ejemplo, ¿no? Me parece que ahí hay una articulación que ustedes están haciendo mucho mejor que nosotros en el caso del Perú, ¿no? Essa articulação da pós-graduação, dessa universidade, com essa transformação social, com essas pessoas que estão falando diretamente para essa comunidade. Porque muitas vezes a universidade está distante deles, eles não se identificam com a universidade, eles não se identificam nem com a fala do pesquisador, eles se identificam mais com a fala desse influencer, eles se identificam com outras pessoas dessa sociedade, não com a universidade, né? Sim. Há um distanciamento. Como romper esse distanciamento, né? É uma dificuldade, né? Acho que o Peru está mais... Acho que o Brasil está numa posição melhor, conseguindo lidar melhor com isso, será? Creo que está en una posición mejor, sí. Sí, ahora nos estamos incluso como distanciando un poco más, ¿no? Con todas estas políticas de producción de conocimiento que están generando más jerarquías, ¿no? Sí. Todos estos paradigmas cuantitativos de producción en ciertas revistas, ¿no? En ciertas lenguas. Yo creo que eso produce aún más distanciamiento sin darnos cuenta, ¿no? Cuando yo empecé mi carrera, yo escribía en libros, en castellano, para maestros, ¿no? En espacios que ahora no son reconocidos, ¿no? Sí. Y no te dan puntos y todo eso, ¿no? Y yo creo que hay un riesgo importante ahora en relación a justo ese tema, ¿no? Sí. Que hay que repensar, ¿no? Sí. El impacto de la investigación se puede entender de muchas maneras, ¿no? Y no solamente a nivel de la publicación de revistas indizadas, sino también el impacto va por otro lado, ¿no? Y las universidades yo creo que tienen que repensar eso, sobre todo en el área de humanidades, ¿no? Para ver cómo nuestra investigación impacta más allá de los números, ¿no? Y de los rankings, ¿no? Y deberíamos ser reconocidos como profesores que hacemos cosas importantes a ese nivel también, ¿no? Pero muchas veces no somos reconocidos, ¿no?
Y los profesores jóvenes la pasan peor porque su situação é mais difícil, não? Sim, sim. Sim. Essa pressão existe aqui também. Sim. Acho que ela é geral de alguma forma, Sim. né? Esse processo de ranqueamento, Sim. né? Tanto na Sim. educação básica como na pós-graduação, né? A professora dialoga com autores de várias partes do mundo e, ao mesmo tempo, questiona essa hegemonia do norte global, né, nessa produção do conhecimento. Como podemos internacionalizar a pós-graduação latino-americana sem perder de vista os nossos próprios problemas? É internacionalizar, mas sem deixar de ser aquilo que somos, sem deixar de ter as nossas características locais preservadas. Como fazer isso? Yo creo que es una tensión permanente, ¿no? Y creo que hay que negociar, ¿no? Hay que negociar. Me parece que es importante dialogar con los espacios del norte, porque sí es importante dialogar. A veces yo he escuchado que desde lugares en América Latina dicen, no, inglés no, nosotros somos, ¿no? Suficientes, ¿no? Y yo creo que eso no es así. Yo creo que desde el norte se producen mucho conocimiento importante, categorías muy importantes que a mí me han servido mucho en los estudios de lenguaje y me parecen valiosos, pero también creo que muchas veces no somos productores de teoría, ¿no? Sino que simplemente aplicamos teorías del norte. Muchas veces desde el norte también nos estereotipan, ¿no? Y piensan que podemos opinar solamente sobre nuestro contexto, pero que no podemos opinar teóricamente de más cosas, ¿no? Yo creo que desde aquí podemos producir muchas cosas. Yo creo que el sur muestra muchas complejidades que no son vistas desde el norte, ¿no? Muchas complejidades, muchas colonialismos internos también, ¿no? Que son importantes de mirar y de discutir con el norte, que a veces nos simplifica, ¿no? Las cosas que esta distinción entre norte global y sur global a veces cae en simplificaciones, ¿no? Yo creo que deberíamos ser productores de teoría mucho más, ¿no? Lo que pasa que está pues las jerarquías en la producción de conocimiento, el tema del inglés, ¿no? El tema de que no somos citados, ¿no? No somos citados. A veces publicamos en inglés y a pesar de eso tampoco somos citados, ¿no? Entonces es una cuestión que tiene que ver con relaciones de poder, relaciones coloniales muy, muy importantes, ¿no? Sí. Entonces tenemos que hacer alianzas, ¿no? Cuando yo regresé al Perú no tenía redes en Latinoamérica, ¿no? Yo me había formado en Estados Unidos y miraba hacia Estados Unidos y después me di cuenta que había que hacer alianzas entre nuestros países, ¿no? Nuestros propios libros que publicábamos no circulaban, ¿no? Ahora es mucho más fácil eso, ¿no? Con todo lo del mundo digital y las traducciones ahora, que la inteligencia artificial, qué sé yo. Pero yo creo que como América Latina deberíamos tener más alianzas y producir un conocimiento desde aquí mucho más fuerte, ¿no? Conscientes de lo que podemos hacer, ¿no? Sim, e talvez também pensarmos em outras ferramentas, outros formatos dessa publicização, né, dessas pesquisas também, sí. né? Y también metodológicamente, sí, ¿no? Porque yo creo que metodológicamente también podemos aportar mucho, ¿no? Estamos siempre, yo creo que una de las cosas que yo me siento orgullosa de haber hecho es como etnografía de largo aliento, ¿no? Como etnografía de muchos años con las mismas comunidades, con las mismas personas, los mismos grupos, ¿no? Y eso te da cierta solvencia en relación a lo que uno investiga, ¿no? Y yo creo que en América Latina muchas veces estamos cerca de las personas con las que trabajamos, más cerca, ¿no? Hacemos un trabajo más colaborativo, ¿no? Incluso permitimos que esas poblaciones nos cuestionen nuestras propias categorías, ¿no? Trabajamos con categorías nativas de las propias poblaciones, ¿no? Para cuestionar nuestras propias categorías. Creo que ese trabajo colaborativo no es muy común en otros lugares, ¿no? Donde la gente se traslada para hacer investigación sobre otras poblaciones. Y eso metodológicamente también tendríamos que pensar lo que hacemos para poder aportar en esa dimensión a los estudios del lenguaje, ¿no? De los trabajos etnográficos. E é um trabalho também que a gente está aprendendo também, esse trabalho colaborativo. Ele é um processo mais lento, que ele está em desenvolvimento, ele não é pronto, né? Talvez trabalhar com o outro exige essa demanda de uma dedicação mais intensa. Por isso estamos engatinhando, né? Sí, está en construcción, sí, definitivamente, ¿no? Sí. E para finalizar, então agora a Daisy vai fazer a última pergunta, né, Daisy?
No campo editorial, a senhora tem Interessante. discutido a reterritorização econômica da publicação acadêmica. Quais alternativas vislumbra para que a ciência latino-americana circule mais, sem ser refém das lógicas mercadológicas das grandes editoras internacionais? Sí. Yo trabajé, fui coeditora de un journal, de una gran empresa de publicación que se llama Wiley, en el Journal of Sociolinguistics, ¿no? Y fue muy difícil, ¿no? Muy difícil entrar en esas lógicas y no necesariamente poder transformarlas, ¿no? Y además era una empresa que no es, digamos, no publica artículos con acceso abierto. Entonces era con paga. Entonces entrar en ese mundo que contradice tanto lo que uno piensa, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una labor de producir revistas desde nuestras universidades, ¿no? Con acceso abierto, ¿no? Sí. Para que circulen, ¿no? Para que no sean de paga, ¿no? Y no solamente producir esas revistas, sino también intentar publicar solo en esas revistas, Sí. ¿no? De acceso abierto, para no contribuir con este sistema tan injusto, ¿no? Sumamente injusto, ¿no? Que es como una bola de nieve y que en algún momento tendrá que cambiar, ¿no? Sí. Sí, publicar en español, en revistas de acceso abierto, integrarnos mejor en eso, ¿no? Citarnos entre nosotros, ¿no? Sí, eso, São ¿no? práticas, né? Sim. E a gente precisa também aprender a Sim. lidar com essas pressões Sim. de uma outra forma, para que a gente consiga marcar a presença da América Latina Sim. de alguma forma, Sim. né? Em diálogo Sí, com outras, mas y tratar de trabajar con un granito de arena con nuestras universidades para no estar colonizados por este sistema, ¿no? Porque es de negociar con el sistema, aunque sea un poco, yo sé que es una cosa muy fuerte que nos aplasta, pero creo que nuestras propias universidades deberían negociar con el sistema y tratar de producir alternativas a ese sistema, ¿no? Aunque sea en pequeños pasitos, ¿no? Y nosotros como profesores ser conscientes de eso y trabajar en conjunto, ¿no? sim, sim. E isso a gente precisa aprender também, né? E é um convite para que a professora volte aqui, volte para ficar mais tempo, para conhecer um pouco mais da UEL, para conhecer um pouco mais do PPG, e que a gente possa fazer outras Obrigada pelo parcerias, convite, sou né? muito contente. Nós também. Primeira vez em Londrina. Eu gosto muito do Brasil. Ai, Sim, precisa Brasil vir é com um mais país tempo. fantástico, Ai, impressionante. que bom. Você tem universidades magníficas. Sim, aí Sim. precisa vir com mais tempo, Sim. viu, professora? E a professora chegou ontem, né? Ficou fazendo uma palestra para os alunos do PPGEL e da graduação. Hoje já teve uma mesa redonda no período da manhã para o CELAC, está aqui gravando o podcast com a gente, voltará para o CELAC. Então, assim, a visita foi muito benéfica para o programa. As questões foram elaboradas pelos nossos alunos, que enviaram as questões anteriormente, aí a gente conversou e chegamos a algumas que seriam mais interessantes para todos, tá? Então, eu agradeço muito a presença da professora. Obrigada a tudo, vocês. E que venha mais vezes. Obrigada. Obrigada.